Hola chicos, perdón. Continuamos con lo que estábamos viendo que eran los, que les decía yo en el video pasado íbamos a ver un poco de las implicaciones que implica, bueno, de las implicaciones que tienen los tres teoremas fuertes sobre funciones continuas, pero ahora vamos a ver para cada uno de ellos lo que correspondería a su segunda versión, ¿de acuerdo? O sea, lo que vimos para ellos son su primera versión y ahora, digamos, vamos a hacer un ligero cambio en cada uno de ellos para que vean las otras formas en cómo se puede aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, espero, lo vamos a ver en un solo video. Esto no nos va a llevar mucho tiempo, creo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿De acuerdo? En el primer teorema fuerte decíamos que si teníamos una función que iba de un intervalo cerrado a, b a los reales y era una función continua y f evaluado en el extremo izquierdo era positivo y en el extremo derecho iba negativo, es decir, que si iba, yo la dibujaba, déjame ponerlo aquí. Y si nosotros teníamos una función en un intervalo a, b, de tal manera que la parte en el extremo izquierdo de A era positivo y en el extremo derecho de la B era negativo, entonces, o sea, si esto es f de A y esto es f de B, entonces cuando yo dibuje la gráfica de mi función que se supone es continua, entonces va a haber un momento, si yo quiero llegar de este punto a este punto, va a haber un momento en donde la función evaluada en ese puntito sea cero. ¿De acuerdo? Esa era lo que nos decía el primer teorema fuerte. Y lo que vamos a ver es su equivalencia. Vamos a hacer un ligero cambio y vamos a hacer la prueba. No vamos a hacerla como en aquel entonces, ya no vamos a ocupar axioma del supremo ni nada. Vamos a ocupar, sí, este teoremita, obviamente, pero ya no lo vamos a hacer con el axioma del supremo, vamos a ocupar otras cosas mucho más sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte le voy a poner así la versión 1, entre comillas, porque pues realmente no es una versión como tal. Vamos a ver nuestro segundo teorema. Luego dice, primer teorema fuerte, es el mismo teorema, nada más cambiando algunas cosas. Segundo teorema fuerte. Esta sería para nosotros la versión 2. ¿De acuerdo? Y dice lo mismo, dice sea f una función que va del intervalo a, b a los reales, que sea continua, y de tal manera que la función evaluada en A, el cambio ahora es que ya no le voy a pedir que sea positiva, ahora le voy a pedir que sea negativa, ¿de acuerdo? Y además, también le voy a pedir que ahora la función evaluada en el otro extremo, ya no le voy a pedir que sea negativa, ahora le voy a pedir que sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llegar a la misma conclusión. Debe de existir un elemento dentro del intervalo a, b, tal que la función evaluada en ese valor es justamente 0. O sea, la misma conclusión, lo único que estoy cambiando es que no necesariamente tiene que empezar de positivo o negativo para poder concluir que en algún momento es 0, sino basta con que haya un cambio de signo de donde empiezo y donde acabo para que la misma conclusión se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba es bastante sencilla. Les decía yo, no requerirá muchas cosas. Vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? La idea es, acá nos dice, tomen en cuenta que cuando yo pongo la F, pues significa, nada más es una letra. O sea, lo importante es que la condición sea de que la función sea continua y que empiece en algo positivo y que termine en algo negativo. Más allá si le llamo F, G, H, la función que ustedes quieran definir. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar una función con estas características. ¿De acuerdo? Entonces sea F, una función que va del intervalo a, b, a los reales, que sea continua, o sea, todo lo que cumplas. Continua, tal que la función evaluada en A es negativo y la función evaluada en B es positivo. ¿De acuerdo? Esta parte, tomen en cuenta, es nuestra hipótesis. Ahora, lo que vamos a hacer, mejor dicho, es definir una función a la cual yo le pueda aplicar este teoremita. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo es que este teoremita nos va a volver a llevar a esta parte. Entonces, vamos a definir una segunda función. Voy a ponerle g, va a ir del intervalo a, b a los reales, y esta está dada de la siguiente forma, tal que, o dada por la g aplicado a cualquier x es la misma función original, pero multiplicada por un menos. ¿De acuerdo? La misma función, la f nada más que multiplicada por un menos. Entonces, observemos varias cosas.
observemos que G cumple tres condiciones. La primera, G es continua. ¿Por qué es continua? Ah, porque la F es continua, F lo es, y la estoy multiplicando por un menos 1. ¿De acuerdo? Si recordarán, si yo tengo una función que es continua y la multiplico por un número constante, la misma función sigue siendo continua. El resultado de lo que me quede sigue siendo una función continua, entonces por lo tanto ya tengo esa condición. La segunda, la G evaluada en A, pues según esta parte es lo mismo que menos F evaluada en A. Tomando en cuenta que la F evaluada en A es negativa, cuando yo la multiplico por un menos, esto me hace concluir, por las propiedades de desigualdades, que ahora será positivo. Y además, si se dan cuenta, si yo a G lo aplico en B, me dice, ah, pues esto es menos F de B, y análogamente, bueno, de forma similar. Previamente, en nuestras hipótesis habíamos concluido que la F era signo positivo. Entonces, en esta parte, si yo tengo la F y la multiplico por un menos, significa que todo esto completo será un signo negativo. ¿Eso qué me está diciendo? Ah, mira, que esta función G es continua, empieza en algo positivo y termina en algo negativo. Repito, esta función G, la función G, empieza en algo positivo, aquí está G de A, y termina en algo negativo, que es G de B. Y la función tiene que empezar aquí, terminar aquí y ser continua. Entonces, por esta versión que nosotros ya probamos, por lo tanto, de la versión 1, así le voy a poner, de la versión 1, conseguimos que existe un elemento en el intervalo A, B, tal que la función G evaluada en ese punto sea igual a 0. Esto significa, es decir, en otras palabras, significa que menos la función evaluada en C es igual a 0, que es justamente la forma como estoy definiéndola acá. O bien, lo que es lo mismo, estaríamos diciendo que la F evaluada en este puntito, pues es igual a 0. Y esto concluye nuestra demostración. ¿Por qué? Porque con esto hemos puesto lo siguiente. De la versión 1 conseguimos que existe un elemento, que cumple que cuando la función es evaluada en 0, que cuando la función es evaluada en ese punto, la función da 0. Y es justamente lo que nosotros teníamos, con las condiciones de que empezara en un negativo y finalizara en un número positivo. Y listo, ahí está la prueba de la otra versión. ¿Sale, chicos? Espero que haya quedado claro. Las siguientes demostraciones que vamos a hacer están basadas en esta parte. El hecho de que yo multiplique un menos y me haga que los signos intercambien es muy importante para esta parte de aquí. Entonces, pues bueno, voy a borrar y escribimos y hacemos las otras demostraciones, ¿sale? Entonces, denme un par de segundos. Ok, voy a borrar esta parte. En esta parte, si se dan cuenta, en todos los tres teoremas fuertes, todos empiezan o todos hablan de funciones que van de un intervalo cerrado a los reales, que sean continuas, ¿de acuerdo? Ya ustedes estarán pensando, seguramente por la tarea, y pues bueno, porque ahí viene, pero ¿por qué siempre se pide que el intervalo sea cerrado? O sea, ¿qué pasa si fuera el intervalo abierto 0 y aquí el 1, que fuera abierto en ambos? ¿Por qué no puede ser un intervalo que se va al infinito? Etcétera. Todas esas respuestas seguramente ya las están pensando, las respuestas no las vamos a ver aquí, las verían posiblemente con Roger, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, les decía, tengo una función que es continua, ahora ya no le pido esta parte, ¿de acuerdo? Ya no le digo esta parte. En el segundo teorema fuerte, lo que pedía es que yo tuviera una función continua, y entonces podríamos encontrar un elemento, y entonces existía
un elemento k en los reales, tal que la función evaluada en cualquier punto es menor o igual que k para todo x en el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? Vuelvo a poner aquí lo que significa el dibujito, esta parte que acabamos de escribir. Esto lo que significaba es que si yo aquí tenía mi intervalo a, b, aquí no le pido necesariamente que empiece en un positivo y termine en un negativo, no le pido esa parte, aquí no es importante. Lo que sí es importante es mencionar que existía un número real, digo que yo siempre lo ponía aquí arriba, un número real k, de tal manera que sin importar la x que yo evaluara, la f de x, es decir, su altura, a lo más, bueno, podía llegar a alcanzar pero nunca lo superaba, ¿de acuerdo? Y sin importar la x que yo elegía, su f de x siempre pasaba esto. Entonces significaba que la gráfica hacía algo así. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, que quedaba atrapada por encima de este lado. Bueno, la versión 2 es muy parecida, obviamente. Nada más que ahora lo que le vamos a añadir es lo siguiente. La segunda versión, ya esta parte otra vez no la necesitamos. ¿Vale? En la segunda versión, ahora lo que vamos a hacer es sí, ok. Existe un número real que no te de tal manera que tú puedes decir que ningún valor te supera. Pero también hay un número aquí abajito, que le podemos llamar si quieren m mayúscula, por decir algo, de tal forma que sin importar la x que yo elija, no importa qué tan pequeña sea, este valor nunca va a ser tan pequeño como este. ¿De acuerdo? Esta es la segunda versión del segundo teorema fuerte. Entonces dice que si una función es continua, entonces existe un número real, que ahora le estoy llamando m, tal que la m será el valor, estará siempre por debajo o igual que la f de x, sin importar la x que yo elija en el intervalo a, b. Esa es la segunda versión. La prueba, les decía yo, es muy parecida a la que acabamos de hacer, ya lo verán por qué. Entonces, la voy a dejar ahí esta parte. Entonces, vamos directo con la prueba, para que nos alcance el tiempo. Prueba. Ok, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es justamente la prueba. Y les decía yo, es muy parecida a la anterior. Si bien recordarán, en el anterior definimos una función en la cual lo único que hice fue a la f agregarle un signo menos. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a repetir básicamente los mismos argumentos y por si así lo necesitan recordarán cómo fue que los ocupamos en la primera versión. Entonces, ok, mis hipótesis, al igual que en la anterior, mi hipótesis es que tenemos una función f que va del intervalo a, b a los reales y que es continua. Aquí, repito, no necesariamente tiene que haber un cambio de signo. Tengo una función de a, b a los reales que es continua. ¿De acuerdo? Y además, y ya, eso es todo lo que tengo. Ahora sí, definimos, les decía yo, es muy parecido al anterior, una función g que vaya del intervalo a, b a los reales, ¿sale? Y que de la siguiente forma, dada por la siguiente forma. La función g aplicada a cualquier valor de x es, me fijo cuál es la función original, la que forma parte de mi hipótesis con la que yo estoy trabajando, y esta le agrego un signo menos. O sea, es lo único que voy a hacer. Y voy a ver cómo es que va a funcionarme la versión anterior. Entonces, al igual que en la anterior demostración, observemos tres cosas. La primera, g es continua. Es continua en todo el intervalo, o sea, sin importar el punto que yo elija, es continua. ¿Por qué? Ah, pues mira, f lo es. F es una función continua. Y estoy multiplicando por un menos 1. Entonces, si yo tengo una función que es continua y la multiplico, es que aquí no sé cómo ponerlo, está bien, y la multiplico por un menos 1, pues la función sigue siendo continua. Eso es parte de un teoremita que ya demostramos. Entonces, como ya tengo que esta función es continua, les decía yo, puedo aplicar esta versión. Repito, el hecho de que yo en esta versión le haya puesto la f, no significa que solo las f's lo cumplen. O sea, toda función continua lo va a cumplir. Puede llamarse f, puede llamarse g, h, k, w, y, lo que ustedes quieran. Mientras sea una función continua en un intervalo, va a cumplir esta condición. Llámese como se llame. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se llama la g. Entonces, por la versión 1,
por la versión 1 del segundo teorema fuerte, o sea, esa parte, sabemos que existe, le voy a poner entre comillas un K barrita en los reales. ¿Por qué le estoy poniendo K barrita? Ah, porque este K barrita está el correspondiente para esto. Tal que la función g evaluada en cualquier valor de x será menor o igual que K barrita. Digo, yo le puse K barrita, pero puede ser cualquier otra letra. Puede ser L, no sé. Y sin importar la x que yo elija, en el intervalo a, b, siempre estará por debajo de este valor. ¿De acuerdo? Esto me dice, por lo tanto, en otras palabras, pues bueno, la g está definida de esta forma. Entonces, lo que estaríamos diciendo aquí es que menos f de x es menor o igual que K barrita, sin importar la x que yo elija en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? De modo que si yo multiplico por menos aquí, pues lo que va a hacer es que esta desigualdad se intercambie. Recuerden que es otra propiedad de las desigualdades. Si yo multiplico por un menos, pues estaría diciendo que la f de x sería mayor o igual que menos K barrita para todos los x en el intervalo a, b. A este número que acabamos de conseguir, a este de aquí, es el que nosotros vamos a llamar como la m, que es justamente la que satisface esta condición. Y por tanto, lo que estaríamos diciendo es que f de x siempre es más grande o puede ser igual que este valor. ¿De acuerdo? Es decir, que la m siempre está por debajo, nada más para que quede como lo escribimos allá. Estará por debajo de cualquier f de x sin importar el intervalo, sin importar la x en el intervalo. Y eso concluye nuestra prueba. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, sí, esta prueba fue bastante cortita y mucho más sencilla que las anteriores, pero bueno, fue porque al final demostramos, cuando hicimos la prueba de estos, pues sí utilizamos herramientas muy potentes. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente lo que nos está diciendo es, pues bueno, así como vale un axioma del supremo, hay un equivalente, ya lo vieron en la tarea, hay un equivalente para el axioma del ínfimo, que es básicamente repetir toda esta condición, o sea, las demostraciones de estas, pero con el axioma del ínfimo, lo cual yo no quería hacer. Prefiero hacerlo así porque al final, pues bueno, las demostraciones de que el axioma del ínfimo y el supremo son equivalentes, ya las vieron ustedes en la tarea. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es cuento de otro bloque. ¿De acuerdo, muchachos? Y por lo tanto ya tenemos esta condición. Obviamente los podemos juntar, o sea, aquí en suma podríamos decir, por lo tanto, eso me parece importante. En suma, lo que estaríamos diciendo aquí es que si yo tengo una función que vaya del intervalo a, b a los reales, es como una pequeña nota. ¿De acuerdo? Téngala ahí presente porque se ocupa mucho en cálculo 3, una pequeña nota. Dice que si yo tengo una función de a, b a los reales que es continua, existen, mejor dicho, un k y un m en los números reales, tal que, sin importar la x que yo elija en el intervalo, la función siempre estará por debajo o igual que k y siempre estará por encima o igual a m. Es decir, que sin importar qué función yo tenga continua en un intervalo a, b, no importa qué función yo tenga continua, siempre habrá una franjita en la cual yo la pueda encerrar. ¿De acuerdo, muchachos? Es justamente lo que nos dice esa pequeña nota. Y listo, ahí ya tenemos la segunda versión, entre comillas, la segunda versión del segundo teorema fuerte. Y pues bueno, voy a darles un poquito de tiempo por si quieren pausar el video, mientras borro y hacemos la tercera y última versión, y con eso con eso concluiríamos esta parte bueno, ya podríamos concluir las dos versiones de cada uno de los teoremas. Aunque del primero hay una tercera que ya la vieron en la tarea. Pero bueno, déjenme borrar aquí. Algunas partes no voy a borrar, de hecho no voy a borrar casi nada. Quizás esto. Esta parte tal vez sí. Y esta parte la voy a borrar. Ok, entonces déjenme borrar esto de aquí. Digo, para optimizar un poquito el espacio y el tiempo y para no estar escribiendo todo y que se haga más pesado,
Esta parte también aquí, lo vamos a borrar. Esta nota todavía no, porque ya van a ver en su momento cómo es que la voy a volver a reciclar. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Ahí está cada una de esas partes. Vale. Lo que vamos a hacer ahorita, primero, al igual que en los otros dos teoremas, en la primera parte, las primeras dos partes, fue enunciar ahora vamos a enunciar lo que correspondería al tercer teorema fuerte de funciones continuas. ¿De acuerdo? A este lo vamos a llamar, otra vez, perdón, la versión 1. Y nos decía en aquel entonces, la versión que probamos, el último que probamos en el pasado video, decía que si yo tenía una función de a, b que fuera continua, entonces existe un x1 en el intervalo a, b, no le puse x0 me parece, tal que la función evaluada en cualquier punto estará por debajo o igual que la función evaluada en x0, ¿de acuerdo? Sin importar la x que yo elija en el intervalo a, b. Esa sería la versión, la que probamos en el video pasado. También vamos a hacer su respectivo dibujito. Ahorita déjenme borrarlo. Esta parte, pues bueno, ya quedó bastante clara. Ok, y la versión nueva, la versión 2, es básicamente lo mismo. Nada más que ahora voy a decir que existe otro puntito, que le voy a poner x1 en el intervalo a, b. Y ahora, en lugar de pedirle que sea el más grande de todas las evaluaciones, aquí le voy a pedir, ya se imaginarán, que la función evaluada en este punto sea la más pequeña de todas las evaluaciones. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo mi intervalo a, b, que va desde a hasta b. Por esta parte, nosotros sabemos que existe un x0, de tal manera que cuando nosotros lo evaluamos ahí, la función aquí va a alcanzar el máximo valor de todos los posibles intervalos, entre todos los posibles en este intervalo. Lo que nos dice esto es que va a haber un segundo punto en donde esta parte va a ser el más pequeño de todos. Es decir, este de aquí va a ser el más chico de todas las funciones. Digo, aquí yo lo puse por debajo, pero puede estar por aquí. ¿De acuerdo? Y pues bueno, lo que nos dice después todo es que no importa cómo vaya la función, el más pequeño va a ser este y todo lo demás va a estar atrapado en esa parte. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí arriba, esto azul, corresponde a f de x0 y esta parte amarilla correspondería a la función evaluada en el segundo nivel. O sea, existe un máximo, un valor máximo de todos los... Existe un máximo en toda la f y existe un valor más pequeño entre todas las f's. ¿De acuerdo? La demostración es muy parecida, entonces por eso es que la dejé. Y vamos a repetir un poquito las cosas. Primero, la prueba es igual. Voy a tomar una función de f que sea continua porque es la única hipótesis que le pido a mi teoremita. Voy a definir una nueva función. Aquí le puse g. Ustedes le pueden haber puesto h, f, w, la que sea. ¿De acuerdo? La f va a seguir siendo la misma. Seguimos concluyendo que la función es continua porque la f, que es mi hipótesis y yo estoy suponiendo como válida, es una función continua y estoy multiplicando por un menos 1. Después dice, por el teorema B1, o sea, por esta primera versión, tenemos del tercer teorema fuerte, tenemos que existe un x0, aquí le voy a poner x1, en el intervalo a, b. Aquí le voy a poner x1 porque, a diferencia de esta parte, aquí lo estoy aplicando con una nueva función. Para la f o para la existencia de la f, sí le llamé x0, pero como aquí estoy aplicándolo para otra función, lo estoy cambiando por un x1. ¿De acuerdo? Existe un x1 en el intervalo, tal que la g evaluada en x, cualquier x, está por debajo o igual que la g evaluada en x1, sin importar yo qué valor elija dentro del intervalo a, b. ¿De acuerdo? Es decir, estoy concluyendo esto mismo, pero para la función g. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo es que menos f de x será menor o igual que menos f de x1, sin importar la x que yo elija en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? De nuevo, de modo que si yo multiplico por un menos aquí, estaríamos diciendo que la función evaluada en x sería mayor o igual, repito, aquí multiplico por menos, aquí multiplico por menos,
sería mayor o igual que la función evaluada en x1, sin importar la x que yo elija dentro del intervalo a, B. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, así como lo menciona este teorema, encontramos un elemento dentro del intervalo de tal manera que la f de x siempre sea más grande que todos, un elemento de ese intervalo, de tal manera que la f de x siempre sea mayor que todos esos valores. ¿De acuerdo? Es decir, a este numerito, perdón chicos, a este numerito se le llama el mínimo. Esta parte, digamos, si lo podemos poner, este primer teorema fuerte se le llama el máximo. Y a este aquí se le conoce como el teorema del mínimo. Digo, si se dan cuenta, a partir de uno encontramos el otro, entonces, bueno, ahí quedó demostrado. Y listo, así es como tenemos nuestros tres teoremas en sus dos versiones. Les decía, el primero tiene una versión más que ya la están trabajando ustedes en la tarea. Y pues bueno, como una segunda nota, aquí lo que estaríamos diciendo, y esto recuérdenlo porque es muy importante, repito, para cálculo 3 sobre todo, y bueno, no sobre todo, para 3, para cálculo 2 y lo que viene un poco después, es que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a, B, entonces siempre existen x0 y x1 en el intervalo cerrado a, B, tal que la función siempre está por debajo de la función evaluada en x1, es decir, hay un valor en el cual ninguna de las f supera y siempre estará por encima de la función evaluada en un x, aquí es x0 y aquí es un x1. ¿De acuerdo, muchachos? Este teoremita ya lo conocerán después, se le conoce como el teorema, dado que combina estas dos, se le conoce como el teorema del máximo mínimo. Y listo, es así como concluimos este video con nuestras tres versiones del teorema, bueno, con nuestros tres teoremas fuertes en sus versiones, en sus dos versiones. Entonces, bueno chicos, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Chao.